De pronto vas a ver por qué, a pesar de que toda la semana hago énfasis en la importancia de prestarle atención a los mensajes, hoy hágalo más que nunca. Y después les voy a dejar saber por qué. Si hoy usted le presta el mensaje más atención más que nunca, va a salir contento. Y va a saber por qué. Vamos al Señor en oración. Oh Padre, te hemos alabado, te hemos glorificado con todo nuestro corazón por lo que eres, por lo que representa para nuestras vidas, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Lluvias de bendiciones, Señor. Y tú nos continúas bendiciendo también con tu palabra, la cual envías ahora, como dice el profeta Isaías, y haces con ella, Señor, la haces germinar en nuestros corazones. Bendice hoy tu palabra, en Cristo lo pedimos. Amén. Se dice que un predicador joven leyó su primer mensaje en presencia de otro predicador bien experimentado. El pastor inexperto se acercó al veterano y le pidió su opinión respecto al mensaje. Con toda sinceridad le dijo: bueno, ya que preguntas, te voy a hacer 3 objeciones. La primera: ¿lo has leído? La segunda: lo has leído mal. Y la tercera: no valió la pena ni leerlo. En otras palabras, acabó con él. Acabó con él. El problema radicaba en que este pastor, él pensaba que él solo necesitaba unos pocos minutos para preparar su mensaje. Los preparaba el mismo día domingo y en camino al templo. Entonces lo que la iglesia decidió en una junta de miembros fue mudar al pastor a 4 kilómetros de la iglesia. ¿Qué es un sermón? Encontré curioso el significado que le da el diccionario Vox de la lengua española. Dice: discurso religioso pronunciado por un sacerdote. Pero ¿quién ha dicho que los sacerdotes son los únicos que predican y dan sermones? Pero lo dice así mismo, tan claro y tan pelado. Pero mire, un sermón cristiano no es una simple composición temática que se expone para ser escuchada. El sermón debe de causar un impacto inmediato en los oyentes, de manera tal que pueda ser aplicado relevantemente a una situación actual. El mensaje edifica puentes entre el pasado y el presente. O sea, expone los principios bíblicos que fueron escritos en el antaño y lo aplica a situaciones y a crisis modernas para provecho de los vivos. Hoy yo quiero invitarles a comenzar una serie de sermones que nos vienen del mejor predicador que ha conocido la tierra. El predicador es el Señor Jesús. Y el sermón del cual les hablo es el famoso Sermón del Monte. Es el discurso más largo y más completo que está registrado en la palabra de Dios. Es el primero de los 5 grandes discursos de Jesús que presenta el Evangelio de Mateo. Si usted quiere leer y conocer este mensaje, se encuentra ahí en Mateo capítulo 5 al 7 y también, aunque más breve, en Lucas 6 del 20 al 49. Si un buen predicador le va a dar un bosquejo a este sermón del monte, sería así. El capítulo 5 se dedica a la conducta adecuada para el reino. El capítulo 6 trata sobre la vida interna y las ansiedades que pudieran llegar a condicionar al creyente. Y el capítulo 7 trata sobre la conducta de vida hacia los demás. Pero hermanos, antes de exponer esta serie, esto va a ser solamente una introducción. Y lo que vamos a perseguir es más bien estimular una actitud correcta
de nosotros hacia los sermones. Es lo que quiero perseguir en el día de hoy. En nuestros tiempos modernos, desde que fue inventada la pantalla chica, tanto los libros como los sermones luchan por sobrevivir. Luchan prácticamente. Es más, frente a las atracciones cibernéticas, están en peligro de extinción. ¿Cuántos de los que están aquí preferirían ahora mismo, estar viendo una película antes de estar escuchando a un predicador calvo y feo? No, yo no dije yo dije cuántos aquí. Porque puede ser que haya alguno que en vez de estar aquí tratando de escuchar el mensaje, lo que esté es queriendo quizás otro tipo de atracción. Nosotros tenemos que considerar el sermón, hermanos, como un mensaje de Dios. Ya lo leímos ahí en Isaías 55, del 6 al 11. Si el mensaje es de Dios, prestarle la debida atención es nuestro deber. Y no hacerlo es una falta de respeto, número uno, a Dios, y número dos, al predicador. Primero a Dios y después al predicador. Por eso es, si logramos desde hoy que durante las predicaciones usted deje de entretenerse texteando, eso es un Spanglish que pronto debe de ser adoptado e incorporado al diccionario español. Si logramos que desde hoy, durante este tiempo, usted deje de textear o de mostrar fotos o de ser un payaso o de sacarle conversación al que está al lado, porque no solamente es usted, sino también entretiene al lado. Si desde hoy me deja de hacer competencia, hemos logrado bastante. Hemos logrado mucho. En fin, que salgamos de aquí con una actitud diferente hacia la exposición de la palabra. Porque el sermón del monte es un sermón para los discípulos. Para los discípulos. En aquel monte donde fue predicado este sermón, había todo tipo de gente. Vamos allí donde está el sermón, en Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Si busca la referencia en Lucas 6, del 17 al 19, dice, gran multitud, y la especifica, gente de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Dice que habían venido para oírle, pero también para más. Dice, para ser sanado de sus enfermedades y con motivos de exorcismo también. Había venido la gente a seguir a Jesús. Quiere decir, imaginemos aquel escenario y la audiencia, que era una congregación mixta. Allí había de todo. Y pudiéramos identificar al menos 4 grupos básicos. Allí habían enemigos de Cristo. Allí habían marginales. Allí habían interesados, pero estaban los discípulos. El mensaje de hoy vamos a enfocarnos en estos 4 grupos. Veamos primero los enemigos. Son los que no creían. Son los que no aceptaban a Jesús por lo que Él era y es, el Mesías. Esta gente estaba allí y se prestaba para escucharle, pero más bien era con motivación de tentarle, de contradecirle, de reconvenirle y de hasta atacarle. O sea, les molestaba, les fastidiaba, les irritaba escuchar la palabra de Dios. Irónicamente eran muy religiosos. Entre los enemigos de una audiencia se encuentran
en este caso, religiosos, que defienden y prefieren más sus tradiciones, aunque no estén de acuerdo con la palabra de Dios, la prefieren antes que la verdad. Pero también están los ateos, los que rehúsan creer en Dios. A estos, un sermón les es un gran fastidio. Como la canción de Madonna, Papa don't preach. No me prediques, papá. Se cuenta de un predicador largometraje, de esos que hace que la gente se duerma y le suceda como al joven Eutico. Ahí en el capítulo 20 de Hechos está relatado lo que le sucedió a este joven. Dice la palabra que Pablo disertaba largamente. Este joven estaba sentado en una ventana, se quedó dormido, se cayó, se mató. Y aquello fue tremendo. Entonces fue resucitado, vuelto a la vida, y dice que Pablo continuó hablando hasta el amanecer. Así que ya se pueden imaginar, si yo soy Eutico me vuelvo a morir, definitivamente. Bueno, este predicador del cual les hablo, no es que la gente se cayera de la ventana, la gente se tiraba. Cierto día él predicaba en la iglesia acerca de cómo la vida es como la flor, la hierba del campo, que hoy es y mañana no es y bla, 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 bla. Pero al parecer él mencionó todo tipo de flor que hay en la botánica y ya la gente no podía más. O sea, el otro día el pastor se encontraba cortando el césped y pasó un joven que había estado presente en el servicio, uno de los que casi se tira por la ventana, y le dijo: pastor, hace bien, corte su sermón lo más que pueda. Hermano, un buen predicador no es el que abusa del contenido encefálico de los seres humanos, predicando largas horas. Un buen predicador es el que logra la mayor atención, retención y la aplicación a la verdad expuesta. Un buen predicador está al tanto de los niveles de percepción y de retención que hay en los seres humanos. ¿Sabía que hay diferente capacidad de percepción según se usan los sentidos? Si usted solamente oye, va a captar el 10%. Si usted ve, el 30%. Si usted oye y ve, el 50%. Fíjense. Si se oye, se ve y se repite, el 70%. Si se oye, se ve, se repite y se practica, el 90%. Fíjense para que ustedes vean. También hay diferente capacidad de retención. Por eso yo le hablaba al principio, si se olvida de todo este mensaje, ojalá que salga de aquí con una actitud diferente hacia la predicación de la palabra de Dios. Es todo lo que quiero. Porque en una comparación de 3 horas a 3 días, el que oye retiene a las 3 horas el 70%, a los 3 días 10%. El que ve 72% en 3 horas, 20% en 3 días. El que oye y ve el 85% a las 3 horas y el 65% en 3 días. En otras palabras, si yo la semana que viene vengo y les pregunto de qué yo hablé, posiblemente muy pocos me digan. Al menos que usted haya ejercitado algún otro sentido más que estar ahí sentado hablando, oyendo. Entonces ustedes ven lo importante que es la atención, porque si usted, aún lo que usted está haciendo que es oyendo, lo interrumpe, ¿con qué usted va a salir de aquí? Con 0. Bueno, va a salir como entró, lleno de sí mismo, en vez de la palabra de Dios. Hay que añadir a esto el estado anímico del oyente. Hay quienes escuchan por placer, esto requiere un mínimo de disciplina propia. Hay quienes escuchan para entender, requiere mayor disciplina porque quiere absorber y retener las ideas del emisor. Y esto que yo les estoy diciendo no es solamente para los mensajes,
Usted lo puede también practicar, los estudiantes en la escuela o en cualquier otro sitio donde usted esté escuchando un mensaje o una lección. Pero es interesante que hay quienes escuchan no solo por placer o para entender, sino para evaluar. Y estos son los que requieren lo máximo de la disciplina, porque su objetivo es obtener información en orden de emitir un juicio sobre lo que se ha dicho. Pero qué importante, hermanos, es que haya hambre y sed de la palabra de Dios. Y aquellos que son enemigos de Cristo, frente a un mensaje, el mensaje les es un fastidio, porque no tienen hambre de la palabra de Dios. Pero el segundo grupo que podemos identificar son los marginales. Son esos que se mantienen al margen, gente neutral. No rechazaban a Jesús, pero tampoco le recibían. Simpatizaban, pero no se comprometían. Todo les era relativo. Son los que casi están convencidos, persuadidos, pero no convertidos. Les molesta cuando se les pide que den el próximo paso. Fíjense lo interesante, a ellos no les importa escuchar, está bien, pero su molestia es cuando le pides el próximo paso, que ya es aplicar eso leído o comprometerse o la acción que haya que tomar por ese mensaje. Ya esto les es fastidio, porque todo es a su manera, no a la manera de Dios. Y de esto hay un gran número, y les puedo decir por qué. Porque hay que estarlos entreteniendo para mantenerlos contentos. Y como hay que estarlos entreteniendo para mantenerlos contentos, entonces la iglesia se convierte en un club social, donde si no hay actividades no es atractiva, porque no están siguiendo, no van por Jesús y por su palabra, van a recibir. La apatía está en aumento y por eso las iglesias se ven obligadas a convertirse en club social para que la gente no se aburra. Pero el tercer grupo, bien corto, eran los interesados, los que siguen a Jesús por los panes y los peces, por los milagros que hacía, o sea, para recibir un beneficio de índole material. Inclusive muchos recibían el milagro y hasta se olvidaban de dar gracias. ¿Cuántos hay que vienen a las congregaciones buscando un favor, un provecho, un beneficio, que le hagan esto, que le den lo otro, y si no se los das, se enojan y se van, y muchos se los da, y más nunca les ven la cara, porque siguen a Jesús por intereses propios? Pero quiero enfatizar en el grupo que yo espero que estemos todos aquí, los discípulos. Son los que se habían entregado en cuerpo y alma, voluntaria e incondicionalmente a Cristo. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús, porque le recibieron como Salvador, porque se entregaron a seguirle y servirle después de arrepentirse y convertirse. ¿Usted sabe lo que es un discípulo? Un discípulo es alguien que procura ser como su maestro. Eso es lo que es un discípulo. Alguien que quiere ser como su maestro. Si yo soy un cristiano, lo que yo quiero ser es como Cristo. Él es mi maestro, Él es mi modelo, Él es mi guía. Porque ese es mi objetivo. Y como es mi objetivo, yo no vengo al templo a escuchar por placer. Yo no vengo al templo solamente a escuchar para prestar atención. Yo vengo al templo para por placer, escuchar y para evaluar, porque yo necesito aplicar ese mensaje en mi vida, porque soy un discípulo de Cristo y mi interés es cada día ser más como Él y crecer en mi vida espiritual. Lo cierto es que para poder ser un discípulo necesitamos estar identificados con Cristo, haber nacido de nuevo del Espíritu Santo y proclamarnos convincente y definitivamente un cristiano, alguien que cree el Evangelio, que Cristo murió y resucitó para salvarnos del pecado, alguien que cree que somos pecadores salvos por la gracia de Cristo. Y esa nueva naturaleza es la que despierta
el interés por la palabra. Yo pregunto esto porque es lo común, no porque me pase a mí. Pero no es cierto que cuando una persona se enferma, lo primero que pierde es el apetito. A mí no me pasa, yo nunca pierdo el apetito, esté enfermo. Pero es uno de los síntomas de que hay algo normal en el cuerpo. Uno se enferma y pierde el apetito. Si yo no tengo apetito por la palabra de Dios, si yo me proclamo cristiano y discípulo de Cristo, hermano, es porque hay alguna anomalía en mi vida espiritual. No estoy muerto porque me confieso creyente, pero puede ser que esté enfermo. Entonces yo necesito cura. Necesito curarme. Y la mejor manera de curarse es con la palabra de Dios. Entonces, estar en esa condición y venir a la iglesia a la bobería es como tener la medicina delante y no tomársela. Es así. Que todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dijo Jesús. Esta introducción es importante porque cuando nosotros comencemos a tratar el sermón del monte, este no es un sermón para incrédulos. Este sermón es para discípulos. Las demandas que tiene este mensaje no la puede cumplir nadie que no haya nacido de nuevo, ni nadie que no sea discípulo de Cristo. Así que lo primero es venir a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, adoptar un interés correcto hacia la palabra de Dios. Voy a terminar ya con esto. Que no quiero que nadie se tire por la ventana. Se cuenta de un agnóstico que él siempre lo objetaba todo. Se atrevió a decir que él era cristiano, pero que no necesitaba escuchar sermones. Según este hombre, los sermones eran una pérdida de tiempo. Él dice que los predicadores se pasan horas y horas preparando un sermón que después predican por media hora. Y que la gente retiene muy poco del sermón. Y es más, pronto se les olvida. ¿Quiénes se recuerdan de lo que se predicó aquí la semana pasada? ¿Se recuerdan por lo menos de quién vino a predicar? ¿Algo recuerdas, retienes? ¿Puedes retener algo? ¿Puedes recordarte de algo que el predicador haya dicho? El más feo. Muy bien, retenieron un 5%. Bueno, pues así decía este hombre. Así decía este hombre. Este hombre pensaba que los sermones no tenían importancia porque lo que se retiene es muy poco. Él no le veía objetivo alguno a la predicación. Uno que lo escuchaba, digo, no, espérate, yo tengo que decir algo aquí. Digo, mire, señor, mi esposa lleva 20 años cocinándome todos los días. Yo no me puedo recordar del menú ni las recetas que elaboró día a día durante todos esos años. Pero míreme qué saludable estoy. Ya le cayó la boca. Le cayó la boca. Nosotros puede ser que no recordemos el mensaje de la semana pasada, pero ese alimento que recibimos paulatinamente y continuamente, créalo, no, va a ir alimentando nuestra vida espiritual, nos va haciendo robustos, y todo eso está guardado ahí, y en el momento que usted lo vaya a necesitar, ahí va a salir, porque entró, porque lo recibió. Y hermanos, en efectos, quizás los sermones se olvidan, pero hacen un impacto positivo que nos mantienen saludables y espiritualmente. Todo discípulo procura ser como su maestro. Y el Señor adereza mesa siempre delante de nosotros. No cerremos nuestra mente. Fíjense que 7 veces en las cartas Apocalipsis dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Imaginemos que vivimos en aquellos tiempos en que Cristo caminó en la tierra y anduvo predicando y enseñando acerca del reino de los cielos. Imaginemos que somos parte de toda esa multitud que seguía a Jesús. Y claro que lo seguía, porque hermano, no había nada que hacer. Había muy poco trabajo, la gente no tenía nada que hacer y entonces pues vivían así. Y esos fueron los tiempos que el Señor usó para que viniera el Mesías y para que Él enseñara y predicara la palabra. Si hoy día viene Jesús a nuestro tiempo, la gente lo que quiere es estar encerrada frente a una pantalla. No les importa lo que se predica afuera. Pero imagine que usted vive en aquellos tiempos. Ya hemos mencionado que los enemigos son aquellos que repelan la palabra de Dios y contradicen la voz del predicador. Los marginados no contradicen, pero tampoco les causa ningún efecto. Los interesados son los que vienen a la iglesia buscando favores. Los discípulos son los que tienen interés personal por aprender de su maestro. ¿En qué grupo de estos usted se encontraría? ¿En qué grupo? Niños presentes, jóvenes presentes. ¿En qué grupo usted se pone? Yo lo dejo abierto para que cada cual responda de una manera personal. Pero Dios nos llama a ser sus discípulos. Que el Señor les bendiga, hermanos.